Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición este martes 27 de La Letra Colorada, un programa orientado al análisis del detalle, a leer la letra chiquita, a ver las oportunidades que se presentan en nuestro país para el desarrollo empresarial, para el desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para aprovechar esas oportunidades que tiene que ver con la educación. Y la educación aprovechando todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el mundo. Sin duda, los cambios, la velocidad es lo que se volvió una constante en la vida del ser humano. Y hoy nuestra conversación con Jimena Vabra, canciller de la Universidad Casagrande, irá muy orientada a eso, a la formación de estudiantes y a cómo se aborda la educación para poder llevar esos desafíos de la manera más adecuada. A continuación, el contexto noticioso en nuestro programa de esta noche. En Venezuela, trabajadores denunciaron que decenas de empleados fueron obligados a renunciar a PDVSA por no apoyar al régimen de Maduro. Les imponen asistir a manifestaciones en favor del chavismo y los vigilan en las redes sociales. Quien no avale al dictador tras el fraude electoral o cuestione los resultados emitidos por el régimen es expulsado. Más de un centenar de empleados de la petrolera estatal PDVSA, además de otros en el Ministerio del Petróleo y partes del sector público, se han visto obligados a renunciar por sus opiniones políticas desde las controvertidas elecciones del mes pasado, según dijeron trabajadores y sindicatos. Venezuela se está convirtiendo en un agujero negro de nuestro continente, como lo son Nicaragua, como lo es Cuba y ese gran agujero negro que es Corea del Norte, producto de esta tiranía, producto de esta dictadura que mata las iniciativas de un pueblo. Y en nuestra siguiente noticia, México se alista para aprobar en septiembre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Las reacciones internacionales se empezaron a sentir, pues el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley ya degradó la recomendación de inversión en el país al rango de UW, es decir, underpowered, al considerar que los riesgos son mayores. De acuerdo con la entidad financiera, el hacer inversiones en México en el contexto del nearshoring, las primas de riesgo deberán aumentar. El banco norteamericano ve con cierto recelo el desarrollo de la relocalización de empresas en México tras la propuesta de reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma judicial tiene un objetivo, que es controlar totalmente el sistema, el Estado mexicano, y romper la división de funciones. Y eso significa avanzar en un proceso también de autocracia, de dictadura. Que sepamos que la seguridad jurídica es fácilmente monetizable. En nuestra siguiente noticia, el dueño de X, Elon Musk, cierra de manera fulminante sus operaciones en el país sudamericano de Brasil, tras negarse a cumplir lo que considera órdenes de censura. La compañía proclamó en un tuit: el pueblo de Brasil tiene que tomar una decisión, la democracia o Alexandre Moraes. Era esa su fulminante respuesta del magnate Elon Musk a una orden del magistrado que la víspera amenazó a la empresa con arrestar a su representante legal en Brasil si incumplía la orden de bloquear a 7 cuentas. Musk compartió con sus 195 millones de seguidores en X una copia de la decisión judicial que estaba bajo secreto de sumario y la calificó de órdenes de censura y exigencias de entrega de información privada. Esta es una noticia en desarrollo. Las cuentas a las que se refiere la orden judicial del magistrado Moraes son 7 cuentas en Twitter que tuvieran una clara orientación hacia la extrema derecha. Es preocupante el rol que Musk está teniendo en su manejo de X, porque es preocupante cómo, por ejemplo, está interviniendo en la campaña norteamericana. Entonces habría que analizar bien hasta dónde esta libertad de expresión a la que hace referencia Musk es más bien él el que la está rompiendo en su manejo de una red tan importante como es lo que era Twitter, hoy X. Y con esto nos vamos a un corte y ya venimos con nuestra invitada de esta noche, Jimena Vabra, canciller de la Universidad Casagrande. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con
con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel tus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Ya está con nosotros nuestra invitada al programa de hoy, Jimena Babra, canciller de la Universidad Casagrande. Jimena, bienvenida a La Letra Colorada. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias María Sol, Juan José, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Jimena, es un placer poder conversar con usted y gracias por acompañarnos en el programa. Vamos a ir directamente a los temas que nos han motivado a invitarla. Un tema actualísimo es el tema de la tecnología, la transferencia de tecnología y todo lo que está sucediendo con estas dinámicas del cambio. Y hoy estamos viendo hasta estos videos que salen de la campaña de Estados Unidos de la inteligencia artificial. ¿Cómo se están preparando el sector académico, la Universidad Casagrande, por ejemplo, para transmitir el nivel de conocimiento y la velocidad que hay que tener para aprender estas nuevas tecnologías? A ver, hay que tener un equilibrio. Nosotros sentimos, y el mundo en general, que hay que tener un equilibrio entre la transformación tecnológica y mantener habilidades blandas, que al final es lo que se mantiene y lo constante. Hay habilidades tecnológicas que están basadas en manejo de herramientas. Y estas herramientas, como su nombre lo indica, van a ir evolucionando con el tiempo, ¿ya? Y por ende, la destreza, ¿ya? que está involucrada en aprender a manejar las mismas, va a ser más pasajera, ¿ya? Pero hay otro dominio que tiene que ver con el mindset que las personas y los jóvenes tienen que ir adquiriendo por la velocidad del cambio de la información y el conocimiento. Y ahí es donde las universidades nos tenemos que ir centrando, porque hay esta dicotomía en el equilibrio de esto. Por un lado, hay una tendencia mundial a la satanización de todo lo que es desconocido. Entonces, cuando salió la inteligencia artificial, había mucho escepticismo y mucha gente que decía, no, casi que es el fin del mundo, van a controlar esto. Y todavía hay muchos centros de estudio donde prohíben el uso del ChatGPT y hay colegios incluso en Silicon Valley que han vuelto a ciertas prácticas más tradicionales pedagógicas. Y no lo cuestiono, simplemente ahorita lo planteo. Y por otro lado, hay otras personas que ahora todo es la tecnología, ¿ya? Pero en el fondo es la complementariedad de ambas, pero saber qué preguntas hacerse y qué cosas tomar de cada uno. En nuestro caso, definitivamente tiene que ver con revisar ese currículum, actualizarlo e incorporar distintas cosas. Por un lado, obviamente hay que capacitarse y hay que entender qué es lo que está detrás de cada uno. Pero sobre todo, lo que ha venido pasando es cambiar el enfoque de la educación. Y esto ya viene pasando desde hace algún tiempo atrás. Antes, el enfoque estaba dado en el docente. El docente enseñaba, sí. ¿Ya? Ahora, el docente o el facilitador hace que el estudiante aprenda.
que es distinto, porque el enfoque está en la otra persona, más individualizado. Y en ese sentido, como la tecnología, la herramienta o la información van a cambiar, son esas habilidades blandas las que le van a permitir al joven o al mayor o a la persona ir adaptándose a ese cambio, como la comunicación. Pero ahí te voy a Sí. detener en una pregunta, y es, esta transferencia, por decirlo así, es como en las leyes, cuando de quién es la carga de la responsabilidad, de la carga de la prueba, ¿no? De quien establece la demanda o de quien recibe la demanda. Así es. Para hacer un símil, de quién es la carga de la responsabilidad en la transmisión del conocimiento, en el caso del facilitador o el profesor, según cómo se lo denomine. Quiere decir esto que el profesor ya no va a explicar a un gran aula, a un gran grupo de estudiantes cómo es determinada cosa, sino que se le establece una tarea donde, digamos, el estudiante se vuelve casi autodidacta, pero con una guía que se vuelve el profesor. Es decir, la cantidad de energía y de tiempo en la transferencia de conocimiento cambia. ¿Baja eso o estoy yo interpretando? A ver, es que es un equilibrio. ¿Qué es lo que sucede? Si ahora tú te metes a la red, ¿ya? Ajá. Cuando estamos hablando, o te metes al ChatGPT o usas la inteligencia artificial o cualquiera de estas fuentes, ya la búsqueda de información o el encontrar la información ya no es un problema. Hay un exceso de información. Ahora el problema es validar esa información, la curaduría de esa información, porque tú no sabes cuál vale, cuál no vale, cuál se aplica, cuál no se aplica a tu realidad, puntos de vista, etc. Correcto. Entonces, ¿qué es cierto, qué no es cierto? Y dependiendo de quién, ¿ya? O sea, Wikipedia puede ser Exacto. cambiada. Exacto. Así es. Entonces, el docente, ¿ya? Tiene un rol, y tiene un rol muy importante, porque tú, obviamente, hay pensamientos, tú dices, esto dijo Sócrates, esto dijo Aristóteles, esto dijo... Hay grandes filósofos, dependiendo de lo que tú estés estudiando, y cuando tú estudias historia, claro, también depende de quién la ha escrito, ¿no? En teoría el ganador económica. escribe la historia. ¿Quién ganó esa guerra? Claro, él escribe. Pero, en ese sentido, tú puedes traspasar información de cierta manera, pero tú tienes que orientarte a que el estudiante, digámoslo así, sea quien genere la búsqueda, porque tiene que ser desarrollo de pensamiento crítico. Porque tú al final lo que quieres en las personas es desarrollar ese cuestionamiento y ese sentido de pregunta. Tú no quieres darles respuestas masticadas, porque tú quieres que las personas aprendan a buscar. Entonces, inicialmente, claro, tú les vas a decir, aquí está esto, esta es esta pregunta, busquen, encuentren cuál va a ser su forma. ¿Por qué? También se va a adaptar a cuál es el mecanismo individual en el que cada uno aprende y se siente más cómodo. Tal vez uno lee, tal vez uno ve un video, tal vez uno va a buscar algo gráfico. O el otro lo consulta. Porque no todos aprenden de la misma manera. Entonces, por eso yo te digo, cómo el otro aprende. Entonces, hay distintas metodologías. Entonces, y ahora, por eso, justamente cuando hablamos de las universidades, no es que hay una mejor y una peor. Hay unas que son a distancia, hay unas que son presenciales, hay unas que son híbridas, hay unas que tienen metodologías más prácticas. Depende de quién es el estudiante. Ahora, lo que sí resulta una verdad casi de lo que está sucediendo es que todas estas nuevas tecnologías, especialmente desde el 2007, 2008 con el teléfono inteligente y luego con el supernova y la capacidad de los chips, lo que llaman algunos técnicos la ley de Moore, la velocidad con que se desarrolla la tecnología, se va cambiando el mundo y tenemos una sociedad de lo inmediato. Entonces tenemos la dinámica del cambio tecnológico que afecta la dinámica del cambio geopolítico, que afecta la dinámica del cambio climático y que
tiene una serie de consecuencias. Pero todos estos cambios y establecen un proceso de adaptación para el cual hay que estar preparados. Y se van estableciendo mayores brechas en la sociedad, entre los niveles de la sociedad, en función del acceso a ese conocimiento. ¿Cómo podemos cómo se está diseñando modelos de educación que acorten esas brechas? A ver, sí y no. En algunas cosas existen brechas y en otras menos. Y eso es sorprendente. Porque por un lado, esto implica otros desafíos. Por un lado, antes, quienes tenían acceso a bibliotecas, a libros. Ahorita, ¿cuál es la penetración del celular en un país como Ecuador? Claro. Antes, ¿cuántos tenían teléfono en su casa? Claro. Entonces, ahorita hay más teléfonos que personas. Sí. Y en ese sentido todos tenemos acceso a las mismas fuentes, es decir, todos los que estamos en este piso podemos consultar el diario El País, el diario El Universo, el diario Expreso, la biblioteca de Penn State Google, University. TikTok. Todo sea, está democratizada de alguna forma. Claro, va a depender también tu capacidad de suscripción, pero eso ya es un detalle demasiado de minucia. Y Ahora, en el tema de las habilidades blandas, que Ujú. para mí eso es fundamental. así es. Y ahí es cuando se casa lo moderno con la tradición. Porque al final tu capacidad de aprender, de desaprender, la destreza, que me gustó mucho el uso de esa palabra, la destreza va también con tus habilidades y tus capacidades personales. Pero la formación tradicional de cómo llevar las relaciones personales, de cómo ya pensando en las capacidades que hay que desarrollar en un estudiante que se va a incorporar a la fuerza laboral. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo este matrimonio de la modernidad con la tradición? Mira, eso para mí es probablemente uno de los principales desafíos, porque ahí tienen que coexistir, y en países como el nuestro, más que nada, dos tendencias opuestas y que todavía no se terminan de engranar. Porque por un lado, hay una tendencia muy fuerte a lo tradicional, a nuestra propia cultura, a nuestras costumbres, a nuestra identidad. Y por otro lado, hay una tendencia muy fuerte a la modernidad y a la globalización, ¿ya? Y a lo que se viene, a tratar de estar incorporados al mundo. Entonces, es muy complejo, porque cuando tú vas al mercado laboral, por ejemplo, o cuando tú quieres estudiar una carrera, ¿ya? Entonces vienen chicos y dicen, yo quiero estudiar, buscan, preguntan en el ChatGPT o se meten, ¿cuáles son las carreras con más demanda en el mercado mundial? Entonces te dicen biorrobótica. Entonces, puede ser, ¿ya? Y no digo lo contrario, ¿no? Pero, ¿cuánta demanda va a haber en Guayaquil, Ecuador, para biorrobótica? Si es que esa persona quiere migrar, quiere irse afuera, aprende idiomas, de pronto sí, va a tener muchísima demanda. Pero tenemos que analizar muchas cosas antes de ver si es que realmente esa carrera es para mí, ¿ya? Pero más allá de eso, que se lo puede tratar, ya en el mercado local aquí, para el alumno, el chico que se gradúa, digamos, ¿ya? Tú llegas a una empresa, ¿ya? Dependiendo de la empresa, hay distintas empresas. Tú tienes cosas nuevas que hay que ir haciendo, porque dicen, sí, es que la innovación, es que tenemos que hacerlo nuevo. Ah, no, pero es que aquí en la empresa nosotros tenemos que trabajar de aquí a acá, pero que tenemos que marcar tarjeta. Es que usted solamente puede innovar de 8 a 5. Entonces, pero, a ver, hace poco tuvimos un gobierno que quería normar la creatividad, pues, un código ingenios. Claro. ¿Ya? Entonces,
es un poco complicado ponernos en ciertos parámetros en ese sentido. Claro, entonces eso nos lleva a la necesidad, a la imperiosa necesidad de que hay que diseñar todo un modelo de sociedad, todo un modelo de sistema, todo un esquema en la línea, por ejemplo, de lo que Porter habla de la competitividad de las naciones. Pero sabe que ahí yo creo que voy a interrumpir. Quizá la pregunta o la cuestión no va en función del diseño, sino de la determinación del modelo. Ya. Es decir, quizá hay una gran oportunidad de modelos de negocio que se dediquen a investigar, a indagar y a informar muchísimo más de cómo son estos modelos de negocio, porque aparte existe el modelo de negocio de la sierra y el modelo de negocio de la costa. Entonces, quizá hay un camino muy interesante ahí, utilizando toda la tecnología disponible para indagar realmente cómo termina de empatar ese modelo de educación versus o cuando aterriza en el modelo laboral. Y hay otra cosa más profunda, que son temas éticos. Hay temas éticos que son muy cuestionados por la nueva tecnología. ¿Ya? Y en el mundo y aquí. ¿Cómo? Por ejemplo, Dame un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Te Unidos. interrumpí justo cuando iba a dar a la... En Estados Unidos, una de las cosas que ahora hay juicios en Estados Unidos ahora legales de a quién pertenece lo que te sale en un chat en un ChatGPT, por ejemplo. Hubo un juicio en New York, si no me equivoco, de unos contenidos de unas obras de la propiedad intelectual. Porque si es que yo cojo fotos que se han tomado de distintas personas y las meto a inteligencia artificial y de esas 3, 4 fotos componen la cara de otra persona, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? ¿A quién pertenece? Ajá. O sea, hay un texto, ya, meten el texto, un libro que tú escribes, ya, Sí. de tus textos, ya, y yo pongo, hágame un resumen de 400 palabras del libro de María Sol Pons. ¿De quién es? El resumen. ¿Tuyo o del ChatGPT? Hay cuestionamientos éticos. Claro. Y más allá de eso, que es de la propiedad, en el tema de los trabajos, en temas de contrataciones, por ejemplo, ya en el trabajo, en temas por ejemplo, de personas que son antes en contratos, cuando yo era talento de pantalla. Cuando yo era talento de pantalla y yo era la imagen de combate, o yo era la imagen de, no sé, de un noticiero, ya auspiciado por X marca, ya que a mí tal vez me hacían famoso porque no me conocían antes, ya. Perfecto, yo firmaba. Ahora resulta que yo tengo redes sociales y a veces esas redes sociales me pagan a mí por promocionar X, Y o Z marcas. ¿Y qué pasa si es que esas marcas que me promocionan personalmente son competencia de las marcas que auspician el programa? Claro, pero ahí ya es un tema contractual entre... Claro, pero antes eso, pero ¿qué pasa si es que esos contratos no existían cuando yo firmé, pues? Claro. Entonces, me explico. Ahora, todo lo que está sucediendo y que viene sucediendo desde hace unos años es un proceso inevitable de cambio como lo ha sido en la historia todo. Así es. Todos los últimos 15.000 años el proceso de cambio es inevitable y va a seguirse dando y va a seguirse acelerando, ¿no verdad? Entonces eso obliga a una sociedad, a una persona, a estar en contacto con esos cambios y a saberlos asimilar, administrar y a saberlos sacar provecho y oportunidad. Se está creando conciencia en la juventud sobre esta necesidad, que no es que puedes apagar el teléfono y se acabó el problema. Es que se hacen reflexiones, pero ahí es donde vamos. En el caso de universidades, en nuestro caso, uno tiene que combinar. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, de forma interdisciplinaria. Cuando nosotros hacemos proyectos, por ejemplo,
no solamente trabajan los de arquitectura con los de arquitectura, los de ciencias políticas con los de ciencias políticas, los de comunicación con los de comunicación, los de educación con los de educación, los de psicología con los de psicología, sino que hacen proyectos integrados y multidisciplinarios, justamente para generar discusiones interesantes desde distintas visiones. Hacen proyectos de titulación integrados. Eso es una cosa, ver los programas y los pensums de forma integrada. Segundo, trabajar en casos. Tú tienes que trabajar en casos reales. Por otro lado, tienes que hacer que trabajen en pasantías y en proyectos hacia afuera, en proyectos sociales, vinculados con la comunidad, vinculados con el sector público. No solo en burbujas adentro de su universidad, sino que realmente tengan contactos con sus entornos, ¿ya? Porque si no, ellos salen de ese centro de estudios y realmente no tienen idea de lo que está pasando afuera. Entonces, hay maneras con estudios de casos, con pasantías, con proyectos, desde el punto de vista multidisciplinario en el que tú miras tu carrera, con formación dual, en que tú también trabajas con empresas, con proyectos, en que tú te vas asegurando también de que la inmersión que ellos vayan teniendo con el entorno y con la realidad sea cada vez mayor y que se vayan preocupando de lo que sucede. En un programa que tuvimos aquí en La Letra Colorada, Caterina Costa mencionaba, cuando se hablaba de la transformación digital de la empresa y los modelos de liderazgo, ella hablaba sobre los valores. Entonces, esto me está recordando esa entrevista. Todo cambia, pero los valores no. Los valores trascienden en el tiempo. Más bien se construyen, se alimentan, pero están ahí. Son como grandes anclas del pensamiento, de la acción, de gestores de cambio, de un montón de cosas. ¿Cuáles son los valores más importantes para la Casa Grande que le puedas compartir a nuestra audiencia, para alguien que está buscando una carrera? ¿Qué es eso que mueve el alma de la Universidad Casa Grande? Mira, para la Universidad Casa Grande, nosotros tenemos muchos valores que nos mueven, ¿ya? Para nosotros, uno de los valores más importantes realmente es poder crear educar como institución, ¿ya? Como institución es crear, educar y compartir, formando profesionales que puedan transformarse ellos para transformar su entorno y hacer una diferencia, ¿ya? O sea, como nosotros, ¿ya? Y hasta cierto punto hacer una diferencia en su mundo, hacer el bien, ¿ya? Y adaptarse a esos cambios, ¿ya? Con ética, justamente, con solidaridad. Para nosotros eso es muy importante. Y con creatividad y de una manera hasta cierto punto constructiva, ¿ya? Con visión internacional, porque sentimos que la única manera de, como país, nosotros de poder involucrarnos con el mundo y poder ser lo que nosotros merecemos ser es así. Sin embargo, nosotros internamente, o sea, ya puertas adentro, ya a veces la gente no lo entiende. Nosotros cuando empezamos, nosotros decíamos, nosotros nos caracterizamos mucho por nuestra metodología, no importa, somos una universidad pequeña, más de ciencias sociales, que nos caracterizamos por la formación, por la forma pedagógica en la que nosotros
nos aproximamos a la enseñanza-aprendizaje, porque fuimos fundados por educadoras. Entonces, era el cómo vamos a enseñar, porque el contenido cambia, pero la forma como tú aprendes es la que marca la diferencia. Y nosotros aprender haciendo, el método de caso, la reflexión en la acción, un método constructivista, digamos. Y nosotros decíamos que formábamos para incomodar. Y esa frase incomoda. Tú dices, voy a tener una persona, pero no es así. Queremos formar a gente que no se conforme, ¿ya? Nosotros no queremos a la gente que se acomoda. Esas personas que ya se acomodaron teniendo que pagar la coima para que no... Ya, claro. La gente que ya, ¿sabes qué? Deja nomás, ya no reclames, ya no. O sea, nosotros queremos... Esa gente que persiste. Sí, o sea, nosotros no queremos a esa gente que se conformó nomás. Nosotros queremos a esas personas en cada área, no importa qué carreras o qué desafío tú tengas en la vida, pero esas personas que están dispuestos a comprometerse, ¿ya? Y a tomar la batuta y a decir, a ver, yo voy a levantar la voz a donde sea que yo esté, y así yo haga la diferencia para 2, 3, 100, 1000, 1.000.000 de personas, pero que yo no me voy a quedar callado, porque yo me voy a comprometer y yo voy a hacer preguntas incómodas, ¿ya? Y me voy a hacer preguntas incómodas, porque la única manera de evolucionar, de cambiar, es no acomodarme y no quedarme echado, sino decir, ok, ¿qué es cómo puedo mejorar? Este programa, de su nombre, La Letra Colorada, orienta a que la gente lea la letra chiquita, la que está en el contrato, la que está, para ver las oportunidades, las amenazas, y a partir de esos detalles ver qué oportunidades puede aprovechar. ¿Cuál sería su recomendación, su sugerencia de qué letra colorada, qué detalle, qué oportunidad tienen que ver los emprendedores, empresarios, la ciudadanía, estudiantes que ven este programa para prepararse a vivir en este nuevo mundo que estamos viviendo hoy en el contexto del que usted habla de la nueva educación? A ver, yo creo que es muy importante empezar a ver lo que... A ver, yo creo en mi país y yo quiero a mi país. Yo creo que mi país, Ecuador, nos ofrece muchas oportunidades. Creo que tiene dificultades, definitivamente, como de alguna forma los tienen todos los países del mundo a su manera, ¿ya? Me encanta la jirafa, la metáfora de la jirafa. Yo creo que uno tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra, en este caso en Ecuador, y tiene que tener el cuello bien alto para mirar también alrededor del mundo y saber lo que están haciendo y nutrirse de las experiencias de otras partes. Tenemos muchas cosas maravillosas aquí. Tenemos agricultura, tenemos ganadería, y a veces no la explotamos lo suficiente y tratamos de hacer cosas que no nos vienen naturalmente, ¿ya? Tratamos de hacer un yachay, claro, en lugar de hacer un samurái, claro, o un earth, ¿ya? E invertir millones en algo que no se nos viene naturalmente, ¿ya? En lugar de invertimos millones en ciertas áreas, en lugar de invertir en desarrollar, en investigación, desarrollando cultivos que vendrían más naturales a nuestro país, y de fomentar carreras que, como acuacultura, por ejemplo, en el área educativa, que son propias de nosotros. Entonces, chicos que debieran estudiar acuacultura cuando somos el primer exportador mundial de camarón, no tienen sino en la Politécnica lugares muy específicos, y no hay otro lugar donde puedan estudiar, porque Brasil
otro idioma más lejos, y ahí en Chile salmón. O sea, no hay más. Entonces, estamos hablando de centrémonos en nuestro país. Y a los chicos y a la gente, piensen cuando van a elegir, ok, ¿cuál es su pasión? ¿Qué les gusta? ¿Y para qué son buenos? Porque no todo el mundo es bueno para todo, ¿ya? Pero después de eso, miren qué oportunidades hay. Porque a veces, y es triste y es frustrante, me pasa a mí todos los días, que hay modas, ¿ya? Entonces dicen, ¿qué es lo que está de moda? Quieren estudiar, no sé, y no lo dicen, la carrera que está de moda es business, o la carrera que está de moda es, no sé, turismo. No es que esté, o sea, estoy diciendo un nombre. El manejo de la data, por ejemplo, claro, que ahorita está en muchos lugares. Dice, ok, manejo de data, ¿ya? Pero realmente, ¿hay empleo en esa carrera aquí o no hay empleo en esa carrera aquí? Por ejemplo, una de las carreras más demandadas ahora en Ecuador, ¿ya? Es recursos humanos y talento humano y educación, ¿ya? En esas carreras, yo tengo alumnos trabajando desde primer año. No hay, o sea, a mí me llaman a pedir, por favor, necesito alumnos de lugares de contratación y ya no tengo personas que recomendar. Trabajan desde primer año. Y yo veo alumnos graduados de otras carreras que mandan currículos y no tienen a dónde trabajar. Y la gente dice, ay, pero van a ganar poca plata. No es así. En educación especial, en terapias de educación especial, ganan miles de dólares. Entonces, no se dejen, o sea, averigüen bien y miren qué es lo que, a dónde está realmente los puestos de trabajo. Un gran Ubicatex. Así es. Es lo que se necesita antes de tomar esa decisión, es un gran Ubicatex. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes. Agradecemos a la audiencia y ya volvemos con nuestro segmento de conclusiones. Gracias, Jimena. 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Estamos de regreso con nuestro segmento de conclusiones y yo quiero resaltar lo dicho por Jimena Babra, canciller de la Universidad Casa Grande, acerca de los valores que deben integrarse en la educación y también en la vida laboral, y es esta visión de solidaridad, de creatividad, de construir a partir de muchas metodologías y el modelo interdisciplinario. Importante aprender a escuchar a otras personas en ese sentido, que no están viendo lo mismo que uno, que están viendo otras cosas y que pueden enriquecer mucho la visión que uno puede tener acerca de una cosa. Así es, muy importante. Como también es muy importante que los jóvenes escojan bien sus carreras, que escojan una carrera que verdaderamente les guste, les satisfaga, pero que también tenga un mercado para poderse desarrollar y contribuir al desarrollo de un país. Cuando ella hace la analogía con el fenómeno de la jirafa, de poner los pies en la tierra, pero tener el cuello alto para ver todo lo que sucede en el entorno, es supremamente importante y más importante aún en un mundo con una dinámica de cambio tremendo, con los cambios tecnológicos, geopolíticos y climáticos y de la naturaleza que hay en el mundo. En fin, me quedo con las habilidades blandas. Fortalecer las habilidades blandas. Y con eso pues nos despedimos. Recordarles que nos sigan en las redes sociales, @laletracolorada, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.